ya hay un protocolo, ustedes tienen que saber cuáles son esos signos que les va a decir el paciente está en sepsis, el paciente está chocado. Y ese paso a paso es importante que lo sepan. Entonces, eso que les quede claro aquí en la clase, para que se les haga el examen y con su práctica laboral como médicos, ustedes sepan reconocer a ese paciente que está en sepsis, a un paciente que está estable hemodinámicamente. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal. Ahorita, en este preciso momento, cada 2.8 segundos hay una persona que se está muriendo por sepsis. ¿Qué está pasando? El tiempo nos está ganando, entonces el tiempo es oro. Es importante que ustedes sepan reconocer a ese paciente y ustedes lo sepan manejar. Entonces, aquí es bien largo el tema, traté de reforzarlo lo más, ahí estoy dando la diapositiva lo más puntual, traté de hacerlo lo menos cargada, hay bastante letra, porque a ustedes les gusta estudiar de las diapositivas, porque no les alcanza a revisar otras cosas, pero el que quiera saber más, la campaña de sepsis está libre en Google, usted la busca y está completita, son 93 puntos. Imagínense de 93 puntos aquí a discutirlo, todos van a... ¿no? Entonces no queremos eso, queremos puntualizar que ustedes sepan identificar. Entonces, la herramienta más valiosa que tiene todo médico es la historia clínica y en este caso la inspección. ¿No? Ustedes van a ver por qué, porque tenemos 6 horas para nosotros hacer diagnóstico de sepsis o shock séptico, manejar oportunamente al paciente y salvarle la vida, porque justamente ahorita cada 2.8 segundos hay un paciente que está falleciendo por esto. Entonces, comenzamos. ¿Qué es lo nuevo que nos dice UpToDate? UpToDate nos dice que hay una historia clínica electrónica donde esa base de datos de ustedes lo hacemos todo en escrito, ¿verdad? No, hay hospitales que tienen una historia clínica electrónica donde tú vas a colocar todos los datos del paciente y automáticamente en esos hospitales dan la alerta que el paciente cumple con criterios de sepsis. ¿Ya? Y ahorita tenemos que inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, todo eso está ahorita electrónico avanzado. Nosotros todavía no tenemos eso, pero tenemos algo más importante, que es cada uno de ustedes capacitándose para lograr alcanzar esa barrera automática que todavía no la tenemos, ojalá pronto la tengamos, que nos haga esas alertas, ¿cierto? Tú colocas todos los datos puntuales que ya los tenemos en Score, en calculadoras que ustedes las bajan en Google, en sus aplicaciones, colocan todos esos valores que dicen que el paciente está en sepsis. Así está de avanzado todo. Entonces, ¿qué es lo más puntual que yo quiero que aprendan esto? A identificarlo, a sospecharlo y a manejarlo en estas 6 horas, muchachos. Ustedes van a estar en un centro de salud bien alejado, quizás el paciente le llega en esas condiciones porque, mira, hace 3 días una cerimista me llamó para un paciente que estaba chocado y el paciente no quería referirse y su centro de mayor complejidad estaba a 2 horas y no tenía noradrenalina. ¿Ves? Entonces, ustedes tienen que hacer todo lo que puedan para estabilizarlo y al toque referirlo porque ustedes no lo van a resolver. Pero ustedes van a ser ese médico de choque que van a estar en emergencia cuando hagan su residentado y lo tienen que manejar. Entonces, eso es lo que tenemos así de novedades allí en Twitter, ¿no? El estudio que han realizado con estas historias electrónicas que al colocar ustedes todos esos datos les da la alerta que el paciente cumple con criterios de sepsis. Ahora, en cuanto a lo que es sepsis, ya sabemos que es una disfunción orgánica. Ya hay un consenso. Miren, ellos hacen consenso, pero no se ponen de acuerdo. Entonces están entre sí, no, sí, no. Por eso, lo puntual les voy a decir. ¿Qué es lo que lo hacemos nosotros en nuestra práctica diaria en medicina? Entonces, tenemos que tener claro que este tipo de patología compromete la vida del paciente. ¿Por qué? Porque está condicionando a producir una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por esa respuesta anómala del huésped a la infección. Y que tanto la sepsis como el choque séptico van a ser problemas de salud importantes que afectan millones de personas en todo el mundo cada año con una mortalidad, una de cada 3 y una de cada 6 de las personas que se ven afectadas. Ya les dije que cada 2.8 segundos fallece uno. Entonces, su identificación temprana es primordial. Por eso está la cadena de supervivencia. Es importante que nos da ese paso a paso. Entonces ya sabemos que este tipo de definiciones vienen cambiando desde los 90, pero
¿qué hay? ¿Qué es lo nuevo que no se ponen de acuerdo? Es que antiguamente, cuando a mí me dieron el tema de sepsis, decíamos que primero un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, luego una sepsis grave y el shock séptico. Actualmente no se incluye el SIR, pero el SIR nos ayuda. Lo que sí tenemos que tener claro que ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede estar asociado o no a un proceso infeccioso. Entonces esa es la disyuntiva que tienen, que si reconocemos el SIR o no. Pero en este caso, en la práctica clínica que nosotros hacemos, el SIR nos ayuda un poco a saber, ¿verdad?, esos criterios clínicos que nos ayudan. Pero también tenemos dos herramientas, que es el PISOPA, que tampoco te dice que tiene el diagnóstico como tal, pero te orienta, ¿verdad? Y tenemos esa puntuación de alerta temprana, que también es una calculadora donde ustedes van a colocar una serie de datos y ahí te va a decir, te va a orientar. Entonces, este término de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica tiene que quedar claro que no siempre está asociado a un proceso infeccioso, porque cuando hablamos de sepsis, hablamos de que hay un proceso infeccioso, bien sea bacteriano, actualmente se incluye el viral, incluso el fúngico que te puede condicionar la sepsis y el shock séptico. ¿Ya? Eso quedó claro, ¿correcto? Bien, un ejemplo de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que quizás no esté asociado a un proceso infeccioso en una primera oportunidad puede ser la pancreatitis aguda, que lo vemos a diario en nuestros hospitales. Y el paciente todavía no ha hecho ese proceso porque también las pancreatitis se complican, ¿verdad? Inicialmente lo hace todo este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y no está asociado a un proceso infeccioso, y lo que no queremos es el abuso de los antibióticos. Por eso es la disyuntiva que hay, ¿no? Porque siempre nosotros aquí en sepsis, en una hora ya tenemos que estar definiendo que le vamos a colocar el antibiótico de amplio espectro a nuestro paciente para controlar ese foco. Porque se está desencadenando una respuesta inflamatoria persistente que va a condicionar a mayor inmunosupresión, que va a condicionar a mayor compromiso del paciente, que va a originar la disfunción orgánica, el choque y la muerte del paciente. Es por eso que este término está ahí entre sí y no. Entonces ustedes tienen que saberlo utilizar. Por eso la medicina basada en la evidencia es verdad. Ustedes cada uno, como seres pensantes, van a generar criterios clínicos que van a tomar conductas y respuestas de acuerdo al caso. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo claro. Tienen el conocimiento y el análisis lo van a hacer cada uno de ustedes para el manejo del paciente. Entonces, tenemos una sepsis temprana. En esa sepsis es importante que ustedes conozcan que existen dos términos: el término de infección y bacteriemia, ¿no? El de infección está relacionado a una invasión como su mismo se define como esa invasión de tejido normalmente estéril por organismos que dan lugar a una patología infecciosa. Y la bacteriemia ya es la presencia de esas bacterias viables en la sangre. Entonces, estos dos procesos me van a condicionar a sepsis, pueden originar sepsis. Entonces, a pesar de que existe una agresiva campaña educativa con respecto a la identificación temprana de este tipo de patologías, tenemos que la mortalidad se mantiene, continúa. Entonces, se han diseñado sistemas de alerta para impulsar a evitar estos errores que cometemos. O sea, aquí dice: un estudio ha informado que los sistemas de alerta diseñados para impulsar una evaluación de la sepsis pueden clasificar erróneamente la inflamación de los pacientes como que si tuviesen sepsis. Entonces, ese uso de la inteligencia artificial, ese uso de la historia clínica tampoco es muy confiable. A veces quizás, es lo que les digo, el síndrome de respuesta inflamatoria, que el paciente cumple todos los criterios, pero puede ser que no esté asociado a un proceso infeccioso. Y es erróneo. Como en el caso de un paciente con pancreatitis aguda, ¿verdad?, que puede hablar de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el paciente no está infectado, sino que es producto de la misma enfermedad que genera toda esta cascada. Eso no lo entendieron a lo que se refiere, ¿no? Entonces, por eso es que la IA, esa es la ventaja que tenemos nosotros. Si tú no le colocas correctamente todos los datos a la IA no te va a responder de acuerdo a su base de datos. Y la IA te va a decir: si ese paciente está séptico, inicia el antibiótico, porque se supone que nosotros tenemos que iniciar el tratamiento antibiótico una hora, la primera hora. Pero quizás es erróneo porque el paciente no está en sepsis, sino un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica secundario a una pancreatitis aguda. ¿Ok? Esa parte te quede clara. Entonces, la identificación de la sepsis temprana, tenemos dos herramientas. Tenemos la puntuación rápida de la evaluación
secuencial, que es esta evaluación de la insuficiencia orgánica, el ISOFA, y la puntuación nacional de alerta temprana. Estas dos herramientas tienen calculadora. Ustedes colocan ahí los datos y ella te va a dar un score. Y de acuerdo al score te va a decir es o no es. Entonces, en la puntuación nacional de alerta temprana, vamos a tomar en cuenta, ahí les coloqué calculadora, es porque ustedes, la ventaja es esa. Les colocan todos ahí los datos y ellos te van a decir. Y va a haber un rango. Ahora, ¿cuáles son esos puntos que va a tomar? Va a tomar en cuenta la respiración, la saturación de oxígeno, presión arterial sistólica, el pulso, el nivel de conciencia y la temperatura. Ese puntaje que ustedes lo tienen ahí en el score. Tenemos de un 0 a un 4, va a tener un riesgo bajo, y de 5 a 6 va a tener un riesgo medio, y mayor a 7, un alto riesgo. Entonces te va a orientar si el paciente está en sepsis con ese score. Esos son los dos scores, porque hay varios, pero estos les voy a puntualizar, que son los que se utilizan más en la práctica clínica y que te ayuda a aumentar que estás en presencia de un paciente en sepsis. Y la puntuación del SOFA, que es una versión modificada de esa puntuación secuencial relacionada con la sepsis en la evaluación de insuficiencia orgánica, ¿ya? Que es el SOFA, ¿no? El SOFA. Ustedes van a tomar como score, como puntuación relevante para saber que estamos en un paciente con sepsis, una puntuación mayor a 2. ¿Qué parámetros se toman en cuenta aquí? Se van a tomar en cuenta la frecuencia respiratoria, o sea, la respiración tiene que ser mayor a 22 respiraciones. Eso es importante que lo sepan. ¿Y eso lo pueden medir ustedes en una emergencia? ¿En su centro de salud? Sí, ¿verdad, muchachos? Entonces, ese valor, como son muchas cosas que tenemos que memorizar, lo tienen copiadito en su agenda electrónica, en su celular, y saber para que esté repasando. De tanto repasarlo, se lo aprende. Ya, una respiración mayor a 22 por minuto, ya tengo una sospecha, ¿verdad? Hay un compromiso de su estado de conciencia y le saco la escala del Glasgow y está menor a 13, también, ya tengo 2 parámetros. Y un tercero, la presión arterial sistólica. Entonces, que sea menor a 100 milímetros de mercurio. ¿Es importante o no que ustedes ahorita que están haciendo sus prácticas clínicas miran las funciones vitales de un paciente? Es importante, porque ahorita, aunque los permisos, que no me escuchen, no, esos equipos electrónicos no funcionan. Hay un score de calidad, el control de calidad del tipo, de la marca de ese monitor, un rango, ¿verdad?, que tenga bajo error al momento de censar presión arterial, la oximetría, las respiraciones, el pulso. ¿Ves? Eso es lo más rápido que tenemos y a veces nos tenemos que apoyar con eso. Idealmente es con nuestro tensiómetro manual, ¿verdad? Idealmente. Pero en la emergencia cada vez tenemos que avanzar con los monitores. Y claro, hay que comprar buenos equipos que te garanticen que esas funciones vitales que se está tomando sean las correctas, ¿de verdad? Pero ustedes tienen que ahorita hacer el ejercicio con su tensiómetro manual, que es más confiable, tiene un margen de error menor. Pero hay una escala de cuáles son las marcas que la OMS acepta de que sus parámetros están bien controlados. Tiene un buen control de calidad ese equipo, ese monitor. A eso me refiero. Entonces, fíjense que con una evaluación clínica ustedes pueden hacer una impresión diagnóstica y pueden salvar la vida a un paciente. Entonces, eso es algo que ustedes no necesitan otra cosa, sino saber reconocerlo. Acuérdense que tienen 6 horas para identificar este tipo de pacientes. Entonces ya tenemos la escala del SOFA, ya ustedes saben cuáles son los parámetros, donde ustedes van a medir funciones vitales y los parámetros principales que van a tomar en cuenta va a ser el estado neurológico del paciente, va a ser las respiraciones y la presión arterial sistólica. Ahora, sepsis, más que este paciente no mejore con esos retos de volumen, que ya ustedes más adelante van a saber cuál va a ser esa terapia inicial, en la cual ustedes van a tratar a su paciente, ya estaríamos hablando de que el paciente no nos está respondiendo a los fluidos, a esa terapia de fluidoterapia y requiere de un vasopresor para mantener una presión arterial media mayor a ¿cuánto? Más o menos, ¿saben? ¿Algunos saben? 65, ¿verdad? 65, ¿ya? Entonces, no logramos corregir con cristaloides esa presión arterial, inmediatamente tenemos que saber colocar la infusión de noradrenalina. Y en los centros de salud primaria no tienen, la doctora me decía, no tienen un de noradrenalina, no es difícil, es un reto, ¿verdad? Porque fíjense, ese es el segundo paso a seguir y lo necesitamos.
Entonces, me tienen que cumplir esos criterios de sepsis, ¿correcto? Que este paciente mantenga una hipotensión persistente y además de que tenga un lactato mayor a 2. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios. ¿Ya? Sepsis, shock séptico, así casi que hermanito, o sea, esa es la complicación. Entonces, no logró superar el cuadro de sepsis, ya el paciente se le está chocando, el paciente puede fallecer. Por lo general, este tipo de pacientes van a ser manejados en un centro de mayor complejidad, idealmente en una terapia intensiva, ¿ok? En una sala de trauma shock, porque requieren de una monitorización continua. Es más, ya existe un manejo post-sepsis. Entonces, es todo un protocolo que se ha hecho para evitar la muerte de estos pacientes. Bien, la puntuación del Quiz-Ojo se validó originalmente en 2016 como la más útil en pacientes con sospecha de sepsis fuera de la unidad de cuidado intensivo. Desde entonces se ha estudiado prospectivamente en varios entornos, incluidos los servicios de urgencia y de UCI, con datos contradictorios sobre su capacidad para diagnosticar. Ahí están en ese proceso, pero lo utilizamos porque nos ayuda bastante para diagnosticar o predecir con precisión el riesgo de muerte en esta población. Además, los datos que describen su rendimiento comparativo con otros predictores de mortalidad, como los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que ya les aclaré, ¿verdad? O la puntuación nacional de alerta temprana, también son contradictorios. La inteligencia artificial y los sistemas de alerta van a tener tienen un potencial de detectar estos síntomas de sepsis horas antes que los métodos tradicionales, pero también tienen su margen de error, ya les dije, ¿verdad? Los sistemas de inteligencia artificial examinan los registros médicos para identificar a los pacientes con riesgo de sepsis y van a generar un sistema, por ejemplo, el sistema de alerta temprana en tiempo real dirigido va a ser una herramienta de cabecera que combina el historial médico del paciente con sus síntomas y resultados de laboratorio para alertar a los médicos el riesgo de sepsis. Y estamos hablando de lo que queremos llegar aquí en el humano, es decir, que todo esté digitalizado. Pero por lo pronto trabajamos clínicamente, que toda la vida lo hemos hecho de esa manera y nos ha dado resultados, pero depende de quién, de nosotros, de identificar a ese paciente que está en malas condiciones para atenderlo y estabilizarlo rápido. ¿Bien? Ahora, los sistemas de alerta proporcionan indicaciones a los médicos sobre la posibilidad de sepsis. Entonces se ha hecho todo un análisis asociado a reducción de mortalidad, estancia, qué es lo mejor para el paciente. Tenemos que hacer buenos retos de fluido 30 ml por kilo de peso, hay que sobrecargar al paciente, mejora, no mejora, bueno, en eso está. ¿Qué es lo mejor en líneas generales? Ustedes tienen que individualizar a cada paciente, porque si un paciente le llega de 96 años de edad y el protocolo me dice que yo entre 20, estaba al principio 30, luego 20, también eso, 20, 30 por kilo de peso, el primer gol para el reto de fisioterapia para mejorar esa presión arterial, porque me está condicionando mayor compromiso y me va a originar una disfunción orgánica, ¿verdad? Pero el paciente tiene 96 años, hipertenso, dilatado. ¿Cómo le cargas toda esa fisioterapia de 30? Y el paciente pesa 40 kilos. No pueden, ¿verdad? Entonces ustedes individualizan. Por eso la monitorización es allí, a la cabecera del paciente. La norma me dice 20, me dice 30, pero mi paciente tiene factores que si yo lo sobrecargo para mejorar su presión arterial, tengo que tomar en cuenta que ese corazoncito capaz tenga una FEB menor de 50. ¿Sí o no? ¿Quién lo sabe? Entonces por eso ahorita nos están retando a todos a los médicos internistas que también tenemos que saber manejar el eco. Pero ¿quién hace el ecocardiograma? El cardiólogo, que se ha especializado en eso. Entonces un internista tendría que, ¿verdad? Porque ese corazón de ese paciente de 96 años no te va a resistir esos retos de fluido. ¿Sí me explico? Esa parte me entienden. Entonces, hay un protocolo, pero ustedes tienen que individualizar a cada paciente. ¿Sí? Esa parte, claro. ¿Me pueden interrumpir? ¿Vamos bien? ¿Están entendiendo eso? Ya. Entonces, aquí dice que en un menor tiempo hasta la administración de líquido, la medición del lactato, el hemocultivo, la administración. Ya les voy a explicar el paso a paso de cómo tienen que hacer cada una de las cosas, pero eso es todo al mismo tiempo. Rápido, 6 horas tenemos. Ahora, el grupo de trabajo de la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos y la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos han definido la sepsis como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada de huésped, anómala, infección. Y lo va a demostrar en 3 aspectos: disfunción orgánica, infección y choque séptico. Disfunción orgánica,
¿verdad? Es importante destacar que esa puntuación de SOFA es una puntuación de disfunción orgánica, no es diagnóstico, ni identifica aquello cuya disfunción orgánica se debe realmente a una infección, sino que ayuda a identificar a los pacientes que potencialmente tienen un alto riesgo de morir por infección. Esas son las disyuntivas, pero ustedes no se me confundan con esa parte. Es una herramienta que nos ayuda, pero tenemos que individualizar a cada paciente. ¿Bien? La puntuación SOFA ha sido evaluada en la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos y la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos como una herramienta para facilitar. Entonces, ellos mantienen su posición, sí nos ayuda, sí nos puede orientar de que estamos frente a un paciente con SEPSIS. Eso lo vamos a ver más adelante y por eso es importante la historia clínica. Esa historia clínica, porque el paciente no te va a hablar, el paciente te lleva todo malas condiciones, con trastorno del estado neurológico, dificultad respiratoria, hipotensión, toda esta situación, y él no te va a estar diciendo qué es lo que está presentando. Pero tú clínicamente ya estás viendo de que se puede tratar de un proceso infeccioso que te está condicionando a sepsis. A diferencia del paciente con pancreatitis, que es el que más he visto asociado al CIR, que te llega y si te habla, te dice que se puede hablar y tú ves que va progresando a este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por lo general, estos pacientes llegan muy malas condiciones. Entonces, tú clínicamente ya estás viendo que el paciente está en malas condiciones y lo primero que tienes que descartar es que hay un proceso infeccioso, respiratorio, urinario, dérmico, una úlcera sacra que está infectada, un pie diabético que está infectado. Entonces, tú ves eso y ya sabes. O el paciente, el familiar te está diciendo, no, yo tenía varios días viendo al médico porque está mi familiar, mi esposo, mi mamá, mi papá, el paciente que está llevando ha estado presentando fiebre, tos, entonces ya, un proceso infeccioso respiratorio. O ha estado con insulia, con la quimia. Eso te lo va a decir el familiar. Entonces, algo que te oriente que un proceso infeccioso te está condicionando a esa respuesta inflamatoria sistémica, a esa sintomatología que tú estás sospechando de sepsis. Entonces, esa evaluación secuencial tenemos esta herramienta importante y nos va a permitir evaluar la gravedad de la disfunción orgánica en pacientes que estaban gravemente enfermos de sepsis. Y este instrumento hicieron una corte de 1.449 pacientes ingresados en 40 UCIs en 16 países. Y se ha utilizado para predecir la mortalidad de niños con insuficiencia orgánica por otras causas también. Puede ser un paciente que está con una insuficiencia hepática por una sobredosis de acetaminofén y no está asociado a un proceso infeccioso. A eso se refiere que esa escala, ese corte también se utiliza para esos casos porque básicamente se utiliza para determinar que hay una disfunción orgánica, pero no te dice que es asociada a un proceso infeccioso, pero está relacionado también. O que puede ser una insuficiencia hepática crónica, entonces te dice que ya el paciente está en disfunción multiorgánica. ¿Eso lo entienden o se enredaron un poco? Estas son otras causas en las cuales el paciente tiene disfunción orgánica donde no está relacionado a un proceso infeccioso. ¿Cuáles pueden ser? Una intoxicación por acetaminofén, que te origina una insuficiencia hepática aguda y cuando tú le haces el score del SOFA, te aparece que sí, que el paciente cumple todos los criterios de disfunción orgánica. ¿Sí? ¿No requiere antibiótico? No requiere antibiótico, ¿verdad? Su disfunción orgánica es secundaria a una falla hepática por una intoxicación por acetaminofén. A eso, ¿ese ejemplo sí quedó un poquito más claro? Ya. A eso se refiere, ¿ves? Otra causa, cáncer. Un paciente con cáncer, que tú le haces el SOFA, ¿verdad? Todos los criterios lo cumple, y dice, ¿hay disfunción orgánica? ¿El paciente requiere antibiótico? No, es su enfermedad de cáncer que le está condicionando a una disfunción orgánica. ¿Sí? Un poquito más claro. Ya. Y pacientes que se han sometido a cirugía cardíaca, trasplante de células, pueden también cumplir estos mismos criterios y no ser sepsis. ¿Eso está claro? ¿Ese paréntesis? Sí, más claro. Entonces, el software utiliza mediciones sencillas de la función de los órganos principales para calcular una puntuación de gravedad. Las puntuaciones se calculan 24 horas después del ingreso a UCI, cada 48 horas a partir de entonces. De allí el término de evaluación secuencial. La media y las puntuaciones más altas son las más predictivas de mortalidad. Además, las puntuaciones que aumentan aproximadamente un 30% se van a asociar a una mortalidad de al menos 50%. Entonces aquí tenemos nuestra escala. ¿Qué nos mide? Nos mide, primero tenemos que saber la escala de Glasgow. ¿Cuánto teníamos que tener para ya nosotros hablar de que hay un compromiso de sepsis? En un paciente que estamos sospechando un proceso infeccioso, ¿cuánto tenía que tener su Glasgow? Menor de ese. Ya.
Y aquí, en la escala de sopa, que no en el quisopa, que es más poquito, nos habla también de la función renal, la creatinina, ¿verdad? Perfil hepático, tenemos que solicitar entonces el perfil de bilirrubina para poder hacer este cálculo. Tenemos que solicitar un hemograma para saber cuántas están sus plaquetas para poder incluir en el cálculo. Un AGA para saber cómo está esa presión parcial de oxígeno y su PO2 para poderlo calcular y hacer ese score. Y la presión arterial. Entonces, todo esto cuando lo sumamos, si tiene una concentración mayor a 2, estamos hablando de disfunción orgánica, ¿ya? Y esto puede estar asociado a que el paciente está con proceso infeccioso. Ahora, por eso está el quisopa, como más modificado, más puntual que nos da, ¿verdad? ¿Cuánto tenía que estar la presión arterial sistólica? Menos de 100. ¿Y las respiraciones? Mayor a 22. Hablamos de shock séptico cuando esa presión arterial está hay hipotensión persistente que no responda a los métodos de fluido que vamos a indicar. Ya ustedes les voy a decir cuánto, ya les he adelantado un poquito cuánto le van a colocar. Y tienen que utilizar un vasopresor para mantener la presión arterial mayor a la presión arterial media mayor a 65. Y el medicamento de elección, de primera elección, ¿cuál va a ser? Noradrenalina. ¿Cuánto viene la presentación de la noradrenalina? 4 miligramos, ¿verdad? Entonces, y bueno, la dosis sí va a variar. 0.03, eso en las prácticas se lo podemos dar un poquito, preguntar para que ustedes vean cómo se hace la difusión, cómo se hace el cálculo, porque sí tiene su forma, ¿no? Entonces, 0.03 microgramos a 3.3 por kilo por minuto. Entonces, hay que hacer una dilución. No sé cuánto me equivale, todo eso ahorita no lo van a hacer, pero sí es importante conocerlo. Entonces, se lo podemos ampliar en las prácticas para hacerlo, ¿ya? Bueno, en cuanto se diluye, cómo se pasa la hoja de función, lo importante es que ustedes reconozcan a este paciente porque este paciente necesita un manejo especializado en un centro de mayor complejidad. Bien, ahora se deben tomar esos aspectos de función. Ahora vamos con infección. No existen pautas claras que nos ayuden, ¿verdad?, a identificar esa presencia de infección o para vincular causalmente un organismo identificado con la sepsis, pero la historia clínica nos ayuda mucho a buscar, evaluar a ese paciente desde el cuero cabelludo hasta buscando una lesión, una úlcera, respiratorio, urinario, preguntándole a los familiares, o que son los focos infecciosos más frecuentes, ¿verdad? Respiratorio, urinario, neuroinfección, dérmico. Bien. El clínico se va a basar en la sospecha clínica derivada de los signos y síntomas de la infección, así como en los datos biológicos, introbiológicos de apoyo y en la respuesta de la terapia. Entonces, ya les voy a decir cuánto tiempo tienen para que ustedes hagan una primera evaluación, hagan la esterilización, retos de fluido y tienen que tomar, hacer la solicitud de los laboratorios, hemograma, velocidad, calcitonina, cultivo, desde hemocultivo, urocultivo, cultivo de todo para buscar el foco infeccioso. Sin exagerar en la solicitud de los exámenes, ¿verdad? A través tumorales, por ejemplo, no. Ya, puntual lo que necesita nuestro paciente. Bien, acá les dejé allí un cuadrito donde les habla de sitios sospechosos, probables síntomas, por ejemplo, vías respiratorias superiores, hay inflamación faríngea, maxilar, hinchazón, linfadenopatía. A veces el paciente tiene un acceso axilar o tiene una pansinusitis. Y eso es lo que está condicionando todo ese cuadro de sepsis. Entonces hay que sospecharlo y hay que buscarlo. Bien, entonces por eso hay que examinar al paciente completo, buscando los hallazgos clínicos que me determinen, me orienten a ese foco probable infeccioso. Ya. Y en vías respiratorias inferiores, todo productivo, dolor torácico, pleurito y aguas ocultatorias de consolidación. Bien, y aquí cada uno le estamos diciendo trato urinario, disuria, ¿verdad? Urgencia funcional, dolor en la región lumbar. Un paciente que venga, un paciente de enfermedad renal crónica, estadio 5, que lo realizan, que tiene un catéter, ese puede ser su foco, ¿ya? Una bacteriemia probable porque, señora, cuando lleva a su esposo a la diálisis, tiene escalofrío, usted ve que está temblando, tiene movimiento. Sí, doctor, dice que siente como escalofrío. Ese puede ser el foco. Ese catéter que él tiene de lo realizan, ese puede ser el foco. Entonces, a eso nos referimos.
catéter pleural, pacientes que usan catéteres pleurales regularmente. Ahora los pacientes, aquí en los hospitales van a empezar los pacientes con diálisis peritoneal, van a tener un catéter allí. Eso puede ser un poco, ¿verdad? Que te ahora peritoneal va a tener espontáneo. Un paciente cirrótico. El paciente cirrótico te llegó con todas las manifestaciones clínicas de un proceso infeccioso y tú no lo encuentras y resulta que el paciente llega con síndrome cítico edematoso, antecedente de hepatitis alcohólica, de alcoholismo crónico, no se conoce todavía cirrótico, te hacen los exámenes laboratoriales, más tiene otros hallazgos clínicos que te habla de cirrosis, hay una tuberculosa colateral, hay ascitis, de las lactasias, ¿sí? Y el laboratorialmente te orienta a que hay una cirrosis hepática, le haces la ecografía y sí, tiene un hígado micronodular, macronodular, y hay líquido, 5.000, 6.000 de líquido. ¿Dónde es el foco probable? Puede ser una peritonitis bacteriana. Y el paciente lo único que se quejaba era de dolor abdominal. Y es allí el foco. A eso es importante que ustedes, en la medida que ustedes van viendo pacientes, van a ir aprendiendo más y más. No nos vamos a solamente neumonía, urinario, dérmico que adentro, ¿no? Fíjense que una peritonitis bacteriana espontánea también puede ser. Pueden ser abscesos hepáticos. Aquí hemos tenido esos pacientes bien complicados en nuestro hospital. Ya, entonces ahí les estoy dando un esquema de probable, ¿verdad? Un paciente que tuviera con signos de irritación meningia, hay un signo de nuca, signos de y ese es el foco. Entonces, en base a eso, ustedes van a establecer una terapéutica, ¿correcto? Bien, entonces acá ya les estoy haciendo énfasis, ese es el cuadro que se lo fraccioné, porque el cuadro era grandísimo y la letra era mínima, entonces se lo fraccioné para que lo visualicen mejor, ¿ya? Bien, manifestaciones clínicas. Ya se los dije, si el paciente ha presentado todo el día, ¿qué voy a sospechar? ¿Es un pie diabético infectado? No, neumonía. Se lo pongo así grande para que ustedes hagan el análisis. La idea, jóvenes, con todo el conocimiento que están adquiriendo ustedes acá y ustedes particularmente, ustedes hagan el análisis de cada paciente. Bien, si el paciente presenta dolor y exudado purulento en una herida quirúrgica, un absceso, ese puede ser el foco, una herida operatoria infectada, ¿cierto? Entonces, esos hallazgos, fíjense que los hallazgos de antecedentes son importantes. Si el paciente no quiere decir me operé, pero tú no lo preguntaste y no examinaste a tu paciente, ¿cómo pueden saber que tiene una herida operatoria que está haciendo un acceso de padecimiento? Entonces es importante todo, muchachos, todo. Ustedes tienen que ser buenos clínicos. Y si quieren hacer la parte quirúrgica, si son buenos clínicos, van a ser excelentes quirúrgicos. Porque un quirúrgico tiene que ser un buen clínico para saber llevar ese apendicitis al quirófano y no que sea en blanco. Ah, no tenía apendicitis. No, que cuando lo llevaron al quirófano y sí, tuvieron que hacer la apendicectomía porque sí tenía apendicitis. A eso me refiero. Entonces, para eso ustedes tienen que saber hacer una buena evaluación clínica. Ahora, todos los signos y síntomas ya lo dijimos. Hipotensión arterial, una presión arterial media. Ahí en Up-to-Date me dicen 70, la de supervivencia me dice 65. Ahí en ese rango, ¿ya, muchachos? Temperatura 38.3, más de 38.3 y una temperatura menor de 36. Frecuencia cardíaca mayor de 90, ¿verdad? Pulso. Y respiraciones mayor de 20, me dice acá Up-to-Date, me dice en la red de supervivencia me dice 22. Ahí ese rango, muchachos. ¿Verdad? Ustedes saben que está por encima. Signos de hipoperfusión. ¿Cómo va a estar esa piel? Esa piel puede estar caliente, enrojecida, puede estar presente en las primeras fases de la sepsis. Porque ya en los pacientes con shock séptico ya esa piel está fría, marmoria. ¿Has visto alguna vez una piel marmoria? Algunos sí, ¿no? Que es como una piel venosa aquí, está entre violáceo, eritematoso, o sea, es marmoria, como algo marmoreado. ¿Han visto algo así? Eso, pasa en la fase, digamos, puede ser en una fase de un shock séptico. Pero al principio, en las tempranas, puede estar en esta condición. A medida que la sepsis progresa el shock, la piel puede enfriarse debido a la redirección de flujo sanguíneo en los órganos centrales. Bien, la disminución del relleno capilar, la cianosis o el moteado puede indicar ya signos clínicos de shock. Signos adicionales de hipoperfusión van a incluir alteración del estado mental,
obnubilación, inquietud, oliguria o anuria. Entonces, ese gasto urinario, que es ese volumen urinario 24 horas, 6 horas, 12 horas, entre el kilo, entre los kilogramos de peso y entre las horas, ustedes sacan ese gasto urinario, tiene que estar por encima de 0.5. El paciente te llega oligoanúrico. Le está poniendo los retos que sigue hipotenso y sigue sin miccionar. Está en disfunción normal, el compromiso renal. Al empezar a mejorar todos estos parámetros de presión arterial, diuresis, mejora la respiración, mejora su estado neurológico, están haciendo un buen trabajo. No está ocurriendo nada de esto, vasopresor, ¿ya? Porque hay que actuar rápido. No me está respondiendo a sus retos de fluido. Tengo un tiempo de oro para nosotros estabilizar a nuestro paciente. Puede haber presencia de hilio o ausencia de virus intestinal, suele ser un signo de hipoperfusión en fase terminal, incluso de retrocesión hidrolítico, ¿no? Estos hallazgos pueden ser modificados por enfermedades o medicamentos ya preexistentes. Entonces, todos esos factores de riesgo que mi paciente de 96 años, paciente diabético tipo 2 no controlado, porque nuestros pacientes no se quieren adherir al tratamiento. Ustedes necesitan, dentro de su objetivo principal como serumistas, es que su comunidad entienda que requiere una atención inmediata y un control exhaustivo de su diabetes. Los pacientes en las comunidades, en las provincias, le creen más a la medicina alternativa. Y ahí está el pacientito que falleció, seguramente falleció de esta provincia, que no quería hacer los diabético. Ya la doctora lo había censado, no quiero recibir tratamiento para mi diabetes, estoy utilizando medicina alternativa natural, y el paciente llegó en shock, llegó en cetoacidosis. Pero ya ustedes tienen su conciencia. La publicidad es nuestro mayor enemigo, ¿cierto? Tú te sientas y ¿qué es lo que te bombardea la publicidad? Todos esos alimentos que no debemos consumir. Y un paciente diabético, imagínate, tiene todas esas tentaciones. Y aquí está en el Perú, wow, doble riesgo, ¿no? Pero hay que insistir, ¿no? Hay que insistir para que el paciente no se me complique. A eso es importante tenerlo presente. Pacientes que toman también beta-bloqueantes pueden no presentar una taquicardia adecuada a medida que la presión arterial. ¿Qué pasa? Un paciente con antecedente de un infarto, un paciente que está recibiendo beta-bloqueante por desfibrilador, y tú ves que tu presión arterial no ha mejorado, y cambias el paciente, porque como un paciente cardíaco ya tiene un compromiso cardiovascular de base. A eso también tenemos que estar pendientes, ¿ves? Por más que tú lo puedes imaginar sobrecargar y generar un edema de pulmón y insuficiencia cardíaca congestiva, esa presión no va a mejorar porque el paciente ya toma medicación que le está condicionando a tener ese pulso bajo, a tener esa presión arterial baja, y está más baja porque está con un proceso infeccioso. Entonces, eso también tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso el paciente en manejo multidisciplinario y especializado en terapia intensiva, una versión cardiológica, versión cardiológica, en este tipo de pacientes con esa comorbilidad. Entonces fíjense que todo no es cuadrado, ¿verdad? 2 más 2 no es 4, 2 más 2 puede ser 3, 2.5 en medicina. Entonces, por el contrario, el paciente más joven que suele desarrollar una taquicardia grave, prolongada y no logran volverse hipotensos hasta que hay una mayor compensación, porque ese sistema inmunológico está más competente en un paciente de 20 años sin comorbilidades a un paciente de 96, de 75, de 80 años. O comorbilidades, o un paciente de 40 que ya es hipertenso, diabético, que ya tuvo un infarto, que está en diálisis, todo eso se refiere que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de hacer la evaluación del paciente. Los pacientes con hipertensión crónica pueden desarrollar hipoperfusión crítica a una presión arterial más alta que los pacientes sanos. Entonces van a tener una hipotensión relativa. Shock séptico, ya ustedes saben, la hipotensión arterial no responde a volumen, la tasa mayor de los milimoles, la necesidad de usar vasopresor. Primera línea, noradrenalina, después de los de fluido. Manifestaciones clínicas, piel fría, húmeda, hiperglucemia, llenado capilar retardado, piel urticaria, hay compromiso neurológico. Laboratorialmente, ¿qué rangos vamos a tomar? Unos leucocitos que estén por encima de 12.000 o por debajo de 4.000. Bien, y que haya más del 10% de formas inmaduras. Hiperglucemia en pacientes que no son diabéticos, que está con una glicemia de mayor a 140 y una proteína C reactiva que esté positiva, ¿verdad? Hipoxemia arterial,
una diuresis que esté menor a 0.5. Estos son resultados laboratoriales, por ejemplo, de la creatinina mayor a 0.5, que nos están condicionando y que lo utilizamos en los criterios, ¿verdad?, para nosotros definir de qué paciente con sensibilidad. Entonces ahí se los especifique. Trombocitopenia, una plaqueta más ahí, mayor consumo de plaquetas, televidrominemia, insuficiencia suprarrenal, dada por, ahí ustedes consiguen hiponatremia, hiperpotasemia. También un síndrome de enfermedad tiroidea también se puede encontrar en la sepsis, también puede tener ese tipo de pacientes. Entonces fíjense que no es tan fácil, pero lo importante es que ustedes hagan el reconocimiento de este paciente para que sea manejado correctamente. Y la hiperlactemia, que hace mayor del rango de 2, ¿verdad? De un rango de 2. Ahora, los estudios de laboratorio adicionales que ayudan a caracterizar la gravedad de la sepsis van a incluir la trombocitopenia, la creatinina y bilirrubina elevada. Ya ustedes saben, el paciente lo identificaron, están sospechando de sepsis, ahora ¿qué le pido? ¿Dónde lo voy a manejar? Trauma, UCI, ¿qué es la batería de exámenes que le voy a pedir? ¿Qué le vamos a pedir? A ver, en primer lugar, hemograma, función renal, ¿verdad? Urea, creatinina, la glicemia, porque también es un valor predictivo. ¿Qué más? Las bilirrubinas, PCR, procalcitonina, ¿sí? Puntualmente esos valores y un ARA, para ver cómo está su, ¿verdad? Entonces, ¿saben ya cómo hacer ese paso a paso? Esa es la idea, muchachos. Porque ¿cómo es el ejercicio médico? El ejercicio médico es que te llega cada paciente, tienes una lista, una fila de 20, 30 pacientes esperando por ti, pero tú tienes que saber cuáles son los más complicados para que tú los atiendas rápidamente, ¿correcto? Lo examinas, lo estabilizas y te hacen una presunción diagnóstica. Este paciente tiene una anemia, una infección urinaria, una cetosis diabética, etc. Para el siguiente paso. Solicitud de exámenes, manejo terapéutico. Ese es el mayor reto, muchachos. Por eso tienen que hacer el ejercicio clínico en cada práctica que hagan. Entonces aquí estamos hablando de los laboratorios que nosotros tenemos y la sensibilidad y especificidad, por ejemplo, en el caso de la procalcitonina, que es algo que nos orienta que sus niveles elevados están asociados a una infección bacteriana y a sepsis, con una sensibilidad de 71% y especificidad de 71%. Ahora, este laboratorio, este parámetro no lo tenemos disponible en nuestro hospital. El paciente tiene que pagar, el familiar son 100 soles, creo que cuesta entre 70 y 100 soles. Entonces, tenemos otros parámetros que nos pueden apoyar, que nos podemos, sí. Pero para hacer diagnóstico, sí. Aunque ahorita en la campaña nos dicen que bueno, que sí y que no, están en ese sentido, porque también puede estar asociado a otras causas. Entonces, bueno, ahí, pero por lo menos nos orienta. Bien, la evaluación y tratamiento de la sospecha de sepsis, principalmente sabemos ya todo lo que está relacionado con esto y la alta mortalidad que tiene, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer principalmente? Estabilizar a nuestro paciente, el ABC, garantizar vía aérea, jóvenes, ¿ya? Garantizar vía aérea, establecer un acceso venoso. El paciente no me respondió a los retos de fluidos de forma periférica y le tengo que colocar la noradrenalina. El paciente no tiene un CBC. La enfermera me dice, no, doctora, yo no le voy a colocar infusión de noradrenalina. Gracias a Dios, la campaña de sepsis nos dice que sí. Sí puede la enfermera colocarle la noradrenalina vía periférica. Eso era otro reto. Que no, porque la moralidad que va a producir homoflebitis, pero no, ya por lo menos allí se hizo ese consenso y se dijo, se estableció que mientras se consigue ese catéter central, ¿verdad? Por la vía periférica, tú puedes ya estar estabilizando con tu vasopresor, que el paciente que mantuvo una hipotensión persistente ya tiene que utilizarlo periférico. ¿Ya? Entonces ya es una válvula que tenemos. Es por eso que ustedes tienen que tener seguridad en su conocimiento, porque de una manera educada, en equipo, con tu personal de enfermería, tú haces la indicación. ¿Entienden? Ustedes tienen que ser como el candadito y la llave para el enfermero, en el sentido de un trabajo en equipo para estabilizar a ese paciente. Las enfermeras de emergencia son unos monstruos. Son unas capas, como dicen aquí. ¡Wow! Te enseñan mucho, muchachos, mucho. Entonces, la sencillez es muy importante. Siempre manteniendo el respeto entre todos, ¿verdad? Y el trabajo en equipo porque queremos visualizar a nuestro paciente, ¿cierto? Qué maravilloso es ver que ese paciente salga con una sonrisa de oreja a oreja y diga, doctor Marco, gracias porque usted estuvo allí a mi cabecera. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere. Seguridad de la vía aérea, estabilizar la respiración, suministrar oxígeno, la saturación la tenemos que mantener por encima del 94%, idealmente, por caso necesario,
el pulso arterial. Y hay que mantener esa saturación por encima de ese valor y tenemos. Esta doctora ahí no tenía ni siquiera bolsa de reservorio, solo cánula vinazante. A veces se nos pone difícil un poquito, ¿no? El manejo del paciente, pero por lo menos con seguridad estabilizarlo lo más que nosotros podamos. Entonces, aquí nos va a hablar sobre, porque ahí es todo un consenso de todo lo que se ha hablado de este tema, y nos dice que todavía no hay un valor objetivo, pero que el rango tiene que ser entre 90 y 96, idealmente por encima del 94%, ¿no? Ya. Bueno, entonces acá dice que está la discusión de si le pongo el oxímetro de pulso o el ARC. Si es confiable esa oximetría de pulso, ¿qué ustedes dicen? ¿Es 100% confiable? No, porque a veces el paciente puede ser que es un paciente anémico, ¿verdad? Y puede estar alterado. Pero entonces le toma o no le toma la balada, que es lo que estoy diciendo. Y en un centro de salud de primer nivel no tienen para hacer nada, les cuento. ¿Qué van a tener ustedes ahí a su mano? Un oxímetro de pulso. ¿Ya? Entonces hay ciertos factores que te pueden dar error de esa oximetría de pulso, no es tan confiable. ¿Cuáles son esos parámetros? Ahí les coloqué dos. La test de la piel del paciente hablan de eso y de la anemia, ¿no? Que nos puede dar margen de error. Es como para que ustedes lo tengan en cuenta. En el hospital tenemos la facilidad para saber exactamente cuál es su valor, hacemos un acta, ¿cierto? Hacemos lo que hace la actividad. Entonces hay estudios donde se ha determinado que hay factores que me pueden condicionar a lecturas erróneas de la oximetría, entre ellos la pigmentación de la piel y la anemia severa. Entonces en la anemia severa nos dice que un rango menor a 5 nos puede dar un valor erróneo. Entonces eso lo tienen que tomar ustedes en cuenta, jóvenes. Causas y soluciones de problemas de la lectura, ahí le coloqué, ¿verdad? La mala posición del catéter, hipoperfusión, hipotermia, pigmento de la piel, bueno, hay una serie de factores que nos pueden dar un rango erróneo. Debemos, en segundo lugar, establecer ese acceso venoso. Todo esto lo estamos haciendo al mismo tiempo, no es que una hora para revisar la vía aérea, una hora, no, eso es al momento, jóvenes, ¿ya? Y es importante establecer el acceso. No se logra conseguir el acceso venoso. ¿Cuál vía tenemos para nosotros administrar fluidos? Ahí está. A ver si la leen. Y se me despiertan. Ahí Diana de positiva. A ver, ¿cuál? Intraósea. Esa puede ser una vía. No consiguen la vía periférica. Les dicen, no, tengo que periférica. Intraósea. Ya. Pero siempre, o sea, no va a quedar con esa vía intraósea, pues hay que poner un CBC, conseguirle la vía periférica. ¿Cómo lo hacen? A ver, ¿lo han visto en YouTube? Bueno, es escalofriante cuando lo hacen, porque como un taladrito ahí le agarra el ladrito, todo eso, ¿no? Nunca lo he visto, hasta que vi los videos, ¿no? Felizmente, porque en vivo y en directo en los hospitales que trabajo nunca lo he visto, ¿no? Pero siempre lo había leído, siempre lo tenía en cuenta. De hecho, me llamaba la atención cómo hacerlo, ¿no? Pero sí, como ya ahora tenemos la era de YouTube, yo todavía no estaba en esa era cuando estaba recién hablando de la era de YouTube, ya tú lo puedes ver por YouTube, un videito, cómo hacen esa vía de trabajo, es así como está el tiempo, ¿no? Pero es una vía alterna, ¿no? Que te salga ahí. Ya, entonces luego de garantizar un catéter venoso central, porque nosotros vamos a infundir líquidos intravenosos, medicamentos, antibióticos, hay que corregir si el paciente está con anemia, etc. Entonces una vía periférica no te va a ayudar a todo eso. Idealmente este tipo de pacientes necesitan eso y además nos permite medir la presión venosa central. Hay un catéter que tú lo colocas allí, a ese nivel, y eso te ayuda a medir la presión venosa central. Nosotros no tenemos eso, tenemos una de tipo artesanal que hacemos y es todo un problema hacerlo, de verdad que sería bueno que los hospitales lo compraran, pero no se ha logrado. Entonces, debemos hacer una investigación inicial de nuestros pacientes. Hacemos énfasis en la historia del paciente, en esa inspección inicial para que ustedes definan que es un paciente que está con compromiso de su vida, ¿verdad? Y que ustedes hagan una historia clínica, exámenes iniciales,
para apoyar y confirmar lo que están sospechando, ¿verdad? Estudios de diagnóstico por imágenes y todo esto en conjunto nos va a ayudar a nosotros llegar a ese diagnóstico. Entonces, acá me hablan de todas esas posibles fuentes, aquí le coloqué este cuadrito, ¿verdad? Donde está, que se lo coloqué anteriormente, aquí otra vez le hago énfasis para que ustedes lo repasen y sepan, se hagan una idea, no solamente neumonía, infección urinaria, neuroinfección, hay otros procesos que me pueden condicionar a un foco infeccioso que te van a llevar a sepsis. Bien, el planteamiento general va a ser una terapia dirigida a un objetivo. La piedra angular va a ser la reanimación inicial en la restauración rápida de la perfusión y la administración temprana de antibióticos. Nos hablan de 1 hora. Y entonces ahí hubo todo un consenso. No, pero es que 1 hora es muy corto tiempo para tú definir qué antibiótico dar. Los resultados de cultivo no te tardan 3 días. ¿Qué hago? No consigo el foco infeccioso y a veces es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que el corte dice que sí es sepsis y no es sepsis, como una pancreatitis aguda, por ejemplo, una intoxicación por acetaminofén, un paciente con cáncer que ya está en fase terminal y está haciendo disfunción orgánica. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, esa hora para iniciar el antibiótico no es tan que ustedes la van a comprar pero en la práctica de los consensos que han dicho, dicen que debería ser en la primera hora ya instalar un esquema de antibiótico, pero posterior a la toma de las muestras. Que ya tú tomes los cultivos, cultivo de fruto, cultivo de todo eso para iniciar. ¿Ya? Eso durante la primera hora. Pues tenemos 6 horas. Esto es una visión rápida. Ahí está un cuadrito para que ustedes lo vean detenidamente, donde les va a permitir hacer diagnóstico, evaluación y seguimiento. ¿Cuáles son esos hallazgos que me están condicionando para yo evaluar y tratar a mi paciente? Entonces aquí les dan las intervenciones. La primera, respiratoria y estabilizar el paciente, garantizar vía aérea, y las hemodinámicas. Acá están todos los parámetros que ya se los he dicho, están allí, ¿no? Una saturación mayor de 92, me hablan acá, tenemos un rango 90-96, una PAN que tiene que mantenerse por encima de 65, una veces que esté por encima de 0,5, el reto de fluido que va a ser, aquí me hablan de 30 ml, pero me hablan entre 20 y 30, y que debo definirlo. Fíjense que ahí está, dice, los volúmenes totales, 30 ml por kilo de peso en las primeras horas después de la presentación, son razonables, pero las circunstancias clínicas pueden justificar volúmenes mayores. ¿En qué caso? Un paciente que tiene una diarrea grave, ¿verdad? Un cólera, necesita más. Ya, o menores en insuficiencia cardíaca, pero ese es el rango, ¿ya? Siempre vigilando al paciente y evitando sobrecarga hídrica porque voy a empeorar el cuadro clínico, a eso se refiere. Bien, la medicación antimicrobiana que debería ser idealmente en la primera hora, y aquí nos hablan de cuáles son los gérmenes que están asociados a sepsis. Me hablan que de un grupo de gérmenes gram positivos y gram negativos. Entonces ellos hablan de una terapia dual, no tanto una monoterapia, que me refuercen esos dos. Y si el paciente me hizo el proceso infeccioso intrahospitalario, ¿verdad? Como las neumonías intrahospitalarias que la en sepsis, debo hacer una cobertura contra las pseudomonas. Entonces, tiene que utilizarse una cobertura más amplia. Y también nos hablan de que no debemos dejar sospechar de que se trate de que ese proceso infeccioso esté relacionado a un estafilococo que sea meticilino resistente. Entonces, el uso de la vancomicina. Todo esto, ¿cómo lo hacemos en consenso? Idealmente nuestro hospital, ¿verdad? En este sí se lleva ese régimen y socializar y saber y tener conocimiento. ¿Cuáles son esos gérmenes que se han aislado dentro de esos ecocultivos, urocultivos? ¿Cuál ha sido la bacteria que ha dado más, verdad? Para nosotros saber ese rango terapéutico en el cual nosotros vamos a coberturar las bacterias que tenemos en nuestro hospital. Por ejemplo, tenemos la pseudomonas Blend. ¿Ya? Entonces ya tú sabes que tienes que no te vas a ir con una cefalosporina, sino que tienes que ir con un carbapenético, ¿no? A eso se refiere. Idealmente que cada hospital sepa cuáles son sus gérmenes para que la terapéutica sea mejor. Por eso es que estamos siendo vigilados por el PRO. Porque nosotros debemos de un mal uso de los antibióticos y todo eso y nos genera resistencia a nuestros pacientes. Entonces, esta parte es bien controversial, pero no, en líneas generales,
nos hablan de que la cobertura tiene que ser de esa manera, ¿verdad? Contra positivo, gram negativo, tomar en cuenta si estamos hablando de un germen que es hospitalario, resistente, que tenemos que hacer una cobertura mayor dirigida a esa pseudomonas, ¿no? Intervenciones y terapias adicionales del cuadro, pacientes que tengan una hemoglobina menor de 5, de 7, pacientes que tengan compromiso cardiovascular, esas condiciones adicionales. El objetivo del tratamiento, ¿cuál va a ser? Mantener una presión mayor a 65, fíjense que esto ustedes lo pueden evaluar de forma clínica y con el apoyo laboratorial de los valores del lactato, que esté por debajo de, muy bien, mejorar la perfusión cutánea y estabilizar y recuperar el nivel de conciencia. ¿Lo podemos hacer nosotros? Sí, ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Los espero ver haciendo ese, todos ahí resolviendo el caso y estabilizando al paciente, ¿ok? Terapia inicial. La perfusión tisular se logra predominantemente mediante, ya dijimos el rango, ¿verdad? Tomando en cuenta ciertos factores, dentro de la primera hora el uso de antibióticos y acá tenemos dentro de las 3 primeras horas retos de fluido. No logramos estabilizar a nuestro paciente de su hipotensión, vasopresor. En la primera hora, sin ser tan alineados a la norma, idealmente instalar el esquema antibiótico, pero yo estoy seguro de que sí se me trata de paciente, el pie de tú lo ves allí, hay necrosis, está infectado, o sea, ¿qué más te vas a esperar? ¿El resultado del cultivo de la herida? No, ¿verdad, joven? Ya ustedes saben que es un pie diabético infectado y ahí está el foco. Entonces, estás dentro del rango de la hora para iniciar el esquema. Tomas todos los cultivos, ¿cierto? Para descartar otro foco, porque a veces nuestro paciente no tiene alguno de los focos, ya conoce un poco. Entonces, toma los cultivos, el cultivo de disputo, si tienes sintomatología respiratoria, si no, no le tomes, ¿ya? Y el cultivo de la secreción de herida inicia tu esquema antibiótico. ¿Qué gérmenes vas a cubrir en un pie diabético? Gram positivo, gram negativo y anaerobios. Ya. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Ese es el mayor dato que ustedes conozcan ya. Un pie diabético, ¿qué son los gérmenes que yo tengo que ir? Entonces tú colocas tu esquema de antibiótico que tiene esa cobertura y la dosis. Eso aprovechen de hacer su práctica. ¿Ya, jóvenes? Ya, entonces, dice, la fisioterapia debe administrarse en bolos bien definidos y siempre vigilando al paciente para evitar la sobrecarga. El edema pulmonar, la insuficiencia cardíaca, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, dentro de todo lo de la controversia, ¿qué utilizar? ¿Cristaloides o no? ¿O la gelatina? Cristaloides. Cloruro de sodio, 0.9%. El ring del lactato para mí, yo cuando me gradué, de verdad que wow. Pero ¿qué pasa? Que te puede condicionar el paciente con acidosis más acidosis, porque tiene lactato, ¿ya? Pero es excelente para los pacientes con diarrea, de deshidratación severa del ringer, así te esteriliza al paciente. Pero entonces, controversial, ringer o solución 0,9, entonces dice mejor 0,9, porque el ringer, hay el ringer con lactato, ¿no? Entonces, solución 0,9 para hacer esos retos de fluido, esos bolos. 20 cc por kilogramo de peso en esas primeras 3 horas. Bien, entonces aquí les coloco lo que hablan sobre los cristaloides, también la albúmina, el uso de albúmina. Ya la albúmina en lo último, no utilizamos de entrada para estabilizar a mi paciente con albúmina, no. Ya ese paciente con sobrecarga hídrica, porque mira, la magnitud, no sé, ustedes antes, más jovencitos entraban a las terapias intensivas, veían esos pacientes que parecían unos globitos, así que casi que no han visto pacientes de UCI que siempre están bien como normalizados. ¿Se acuerdan de eso, esa parte? Porque había ese de los pacientes que están en malas condiciones, ese tipo chocado. Los pacientes de UCI son pacientes en malas condiciones. Entonces todo eso y al corregirlo con la albúmina, por eso el manejo es complicado, ¿no? Y se maneja en una terapia intensiva. Aquí en la guía dice, sean cuidadosos en esos retos de fluido, no sobrecarguemos a nuestro paciente, no generemos un edema generalizado, todo este asunto, ¿no? A eso se refiere, por eso tenemos que saber manejarlo.
Bien, aquí habla sobre todo nitratato, cristaloides, gelatina, bueno, ahí en conclusión ellos determinan que el acero no es. Soluciones salinas balanceadas, la evidencia que respalda el uso de una solución cristaloide balanceada o solución salina 0.9% en pacientes con sepsis es indirecta y se deriva principalmente de estudios realizados en una población mixta de pacientes críticamente enfermos. Y ahí dice, se proporciona antes separado porque ya hay todo un capítulo de eso en el estudio. Ahí en los estudios ustedes van a conseguir todo eso. Pero es bien extensado, cada renglón por separado, concluyen que el acero no. ¿Ya? Tratamiento del ácido, tratamos, corregimos, idealmente, si ya tú empiezas a corregir su proceso infeccioso, se supone que todo se va a ir corrigiendo, la acidosis metabólica, la oligonuria, la hipotensión arterial, todo se debe ir corrigiendo. Entonces ahí hablan bien, ¿colocamos o no colocamos bicarbonato? Porque en estos pacientes puede estar también presentando un trastorno ácido-base. Entonces, ellos hablan de que también está la posibilidad de que nosotros utilicemos el bicarbonato. Pero si nosotros detectamos cuál es el foco y empezamos a corregir, el paciente va corrigiéndose allí. Ese paso a paso. La terapia antibiótica empírica durante la primera hora, y una vez que ustedes hacen el diagnóstico, ya sospechan del foco, ustedes administran de forma temprana ese antimicrobiano. Dicen que su retraso puede condicionar a que el paciente empeore. Y que, o que el mismo hospital diga, no, todavía no puedes iniciar antibiótico porque no cumple el criterio, o todavía no tienes el foco, no sabes exactamente. Entonces siempre nos apoyamos también con el infectólogo, ¿no? Para definir. Si tú tienes que tomar la decisión, tomas la decisión. Es un pie diabético, está bien, es una úlcera de presión con necrosis, infectada, todo esto, inicia. Hay un foco ahí que tú estás viendo. Porque el urinario te tienes que esperar el resultado del examen de orina, ¿no es cierto? A veces se demora un poquito más. Tenemos sedimento urinario que es más rápido el resultado, pero una muestra bien tomada para tú definir. ¿Ya? Hay sintomatología respiratoria, hay sintomatología, un paciente con cirrosis con alergia para sospechar de una peritonitis bacteriana espontánea que me está, ese es el foco. ¿Ya? Una herida operatoria que está infectada, que haciendo un acceso a eso se refiere. ¿Ya? Y existen diferentes protocolos ahí para abordar puntualmente esa terapia inicial. Aquí está la cobertura, principalmente dirigido a gram positivos, gram negativos, y aquí tenemos nuestras terapias combinadas. Bien, bueno, básicamente ustedes van a un paciente que con el pie diabético que tiene que hacer una amplia cobertura, ¿verdad? Un antibiótico que te cubra gram positivos, gram negativos y anaerobios. ¿Qué antibióticos de entrada podrían combinar que me cubran estos dos? Según Sanford, son bien puntuales y se van a la vancomicina y al carbapenem, pero nosotros a veces comenzamos, claro, es ya decisión donde el paciente está séptico, en malas condiciones, y iniciamos así, y el Sanford nos respalda. Pero hay otra terapia, ¿cuál sería? La cefalosporina me cubren anaerobios. ¿Qué antibióticos me cubren anaerobios? Las quinolonas, la cipro, ¿verdad? ¿La clinda me cubre anaerobios? Sí, también, ¿verdad? Y estático. Entonces podemos hacer una combinación de una cefalosporina de tercera con una clindamicina. Me cubre gram positivo obviamente, me cubre la clinda, me cubre anaerobio, me refuerza el estático. Ese tipo de combinación. Entonces, vayan repasando un fármaco para que ustedes sepan que cubre cada antibiótico, que eso les va a permitir a ustedes saber hacer las combinaciones de los antibióticos. ¿Ya? Eso no se desesperen, pero sí tienen que irlo estudiando y tienen que conocer, dependiendo del foco, ¿no? Okay. Las quinolonas siempre nos reservamos mucho aquí porque tienen resistencia, ¿verdad? Y eso está dentro del esquema de los pacientes TB, ¿verdad? Entonces aquí no usan mucho quinolonas en los procesos infecciosos, toda esa parte, porque no las reservamos para esos pacientes que son muy resistentes a terapia a base de TB y está dentro del esquema alternativo, ¿ya? Entonces, de entrada, quinolona muy poco que se utiliza. Yo porque vengo de Venezuela que es 5 veces que utilizamos, ¿no? Pero acá tenemos ese esquema o que el Sanford te respalda banco y mi PNI. Estamos cubriendo los 25 necesitas porque un pie diabético es un caso común.
Bien, entonces aquí nos hablan de los microorganismos que debemos cubrir, y aquí les estoy diciendo las pseudomonas alternativamente, ¿verdad? ¿Qué cefalosporina tendríamos que utilizar? ¿Una de tercera o una de cuarta? ¿Quién sabe? ¿Ah? De cuarta, acuérdense, de cuarta. La de tercera no te cubre pseudomonas, de cuarta, ¿ya? ¿Sí? No se preocupen, jóvenes, que lo van a saber, porque lo importante es que lo escriben, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esas de cuarta? Ceftazidima y cefepime, ¿ya? ¿Y qué otro te cubre, qué otro grupo de antibióticos te cubre pseudomonas? De las penicilinas, la pipetazo, ¿verdad? Piperacillin, ¿verdad? Y de los carbopénicos, bueno, no, ni penén ni meropenem, ¿ya? ¿Sí? Pseudomonas. Ahí, mire, ahí les coloqué. Entonces, ahí cefalosporina antipseudomonal es la de cuarta. ¿Ya? ¿Está bien, muchachos? No se sientan mal, ya lo importante es que lo sepan. Y hablamos de la vancomicina sospechando de un meticilino resistente. Alternativa mayor, Aztreonam, pero Aztreonam no tenemos, un medicamento de alto costo nosotros no tenemos. Uso o no de corticoides, bien controversial, usamos o no corticoides para la terapia, mejora, no mejora, dice que tiene una recomendación débil. Dice que no se, de acuerdo a los consensos y a los estudios que han hecho, no redujo el riesgo de shock séptico. Sin embargo, ahí está, por si el paciente está con una falla suprarrenal, inicial. ¿Cuál sería la dosis? Una dosis estándar de 200 miligramos de mantenimiento 50 cada 6 horas para que sea una dosis diaria de 200. Bien, ahora la campaña de supervivencia nos resume todo lo que les he dicho y en lo que les he hecho énfasis, ¿ya, jóvenes? Que ustedes reconozcan a ese paciente. El manejo va a ser el reto de fluido, esa resucitación de fluido, menor de 3 horas. Ya saben a qué me refiero el reto de fluido, ¿cierto? ¿A qué me refiero? ¿Ah? ¿Al uso de? ¿Ah? Cloruro de sodio 0.9% o una dosis de entre 20 y 30 kilos de peso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? 3 horas idealmente. Antibiótico-terapia temprana, menos de 1 hora, y control de la fuente, que les puse los cuadritos de control de la fuente. ¿Cuál es ese foco que me está desencadenando sepsis? Bueno, miren, son 93 puntos. ¿Ya? Son 93. No se asusten que no les puse los 93 puntos. Las principales recomendaciones son identificar rápidamente al paciente con sepsis. Eso me dice la campaña para sobrevivir a la sepsis 2021. Administrar antibióticos de amplio espectro lo antes posible. Todo esto se lo voy a dar. Además de las intervenciones iniciales, se enfatiza la importancia de un manejo integral que incluya el control de la fuente de la infección, la evaluación continua del paciente. Entonces, este paciente tiene que estar monitorizado allí, 24 horas monitorizado. Por eso no lo podemos mandar a hospitalización ni a observación. Tiene que estar hecho en trauma o idealmente en terapia intensiva, para que se cumpla esa monitorización y el cambio del manejo terapéutico es dinámico de esa fluidoterapia. No es que tú instalaste su fluidoterapia y te olvidaste del paciente, no, requiere de una atención allí con el paciente. Incluye monitorización continua también del lactato, de la función renal, para ajustar todo. Si el paciente ya que está haciendo falla renal, tú le tienes que ajustar el antibiótico a la función renal. El Sanford nos ayuda, si no tienen la aplicación, traten de conseguirla o incluso se la puedo facilitar digital, y ahí les dice que de acuerdo a la tasa de infección glomerular de su paciente, ustedes van a ajustar ese antibiótico a la función renal. Eso es importante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Y deben obtener, se recomienda que en esa primera hora ustedes tienen que obtener todos los hemocultivos, medir el lactato, iniciar el antibiótico, iniciar los retos de fluido. Si el paciente corresponde, ustedes ya hablan de, se plantea un shock séptico y tienen que utilizar un vasopresor. Y habla, la campaña para sobrevivir a la sepsis te habla de programas terapéuticos. ¿Qué es lo que vas a hacer en las primeras 6 horas? ¿Qué es lo que vas a hacer en las primeras horas? ¿Y qué es lo que vas a hacer en esas primeras 6 horas para tú identificar todo? Y te
que hace como un programa de trabajo terapéutico que tú vas a instalar en tu paciente, que lo he resumido en todo lo que le dije. A ver, ¿quién me dice? La primera, la fluidoterapia, establecer el esquema terapéutico antimicrobiano, ¿verdad? Y, muy bien, buscar la fuente del foco, buscar ese foco. Entonces, todo eso al mismo tiempo, porque esas se pasan rapidísimo. Ustedes determinen y la monitorización y cuál es el objetivo del tratamiento, que se lo puse en una diapositiva. El estado neurológico va a mejorar, la PAN debería estar mayor a 65, el lactato debería estar menor de 2, las respiraciones, la presión arterial, todas estas funciones, ¿verdad?, deberían ir mejorando en la medida que tú estás estableciendo el esquema, porque ya tienes la fuente, lo que te originó todo. ¿Sí? Bien. Bueno, eso es la función asesora, identificar y controlar, incluye la optimización del control de glicemia, porque ya ustedes saben que por encima de 140 puede ser. Ahora, este paciente es un paciente que está chocado, requiere de ventilación mecánica, ya es un paciente más complejo. Yo se los enfoqué, que ustedes tengan ese conocimiento, pero ya esos parámetros de ventilación mecánica y eso no van a manejar. Es importante que ustedes reconozcan al paciente, sepan cómo estabilizarlo, definirlo, y ya la parte especializada ya tiene que intervenir, que también se habla de eso, de los parámetros del ventilador mecánico, toda esa parte, ¿no? Evaluar continuamente la respuesta al tratamiento, idealmente las primeras 72 horas para nosotros utilizar y establecer de acuerdo a esos resultados de los cultivos. Mantengo el mismo esquema de antibióticos, lo tengo que cambiar, lo puedo desescalar porque ya el paciente está mejorando todas esas conductas, ¿ya? Y principalmente, ¿cuál es el impacto global que quiere conseguir la campaña para sobrevivir a la sepsis 2021? La guía busca ser aplicable tanto en un sistema de salud con muchos recursos como en aquellos con recursos limitados, promoviendo una mayor accesibilidad y adaptabilidad. En resumen, destaca la importancia de la detección temprana. ¿Ustedes pueden contribuir a eso? Yo creo que sí. Sí podemos contribuir, todos podemos contribuir a eso. El tratamiento personalizado y el enfoque integral que incluye no solo la fase aguda, sino también las consecuencias a largo plazo. De hecho, hay un manejo, pero no se lo coloqué para no ponérselo tan de todo el cantante. Ese manejo post-sepsis, ¿ya? Porque después que recuperamos a ese paciente, todo bueno, a ver qué secuelas dejó, neurológicas, hemodinámicas, toda esa parte, ¿no? ¿Cómo fue ese impacto? Y ese manejo, aquí en esta campaña también están incluyendo, en esos 93, que el familiar del paciente tiene que estar bien informado para que ellos también contribuyan a esa recuperación del paciente cuando ya salga de uso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, espero que haya sido lo más puntual, que ustedes hayan aprendido que sea algo de que se dio del tema, que ustedes hagan un correcto análisis y que salgan bien en el examen. ¿Ya? Listo. ¿Alguna duda, pregunta? Ya. Entonces,